La verdad que te decía, es un honor tenerte aquí, Norbert. Sabés lo que te estimo de todos los años que hemos laburado juntos. He aprendido muchas cosas. Después, si algo sale mal, yo le echo la culpa a lo que aprendí con Norberto. Claro. Siempre la culpa al otro, Sí. que se haga cargo. Totalmente. Pero no, son lindos recuerdos. ¿Y cómo vivís, Norbert, cada día del periodista? Ahora que por ahí estás ya un poco Estoy jubilado, retirado. retirado de los micrófonos. Bien, gracias a Dios. Y sobre todo con la familia y los recuerdos que vuelan. Claro. Por supuesto, de todo, de lo que ha sucedido casi 50 años y cómo ha crecido Chajarí, tanto institucionalmente como también poblacionalmente y en esto de la comunicación, de algo que nos atrapó desde 1974, así que... ¿En el 74 arrancaste? Sí, arranqué con lo que era, gracias a la solicitud de Carlos Jaime Menéndez en la propagación monumental, era la radio pueblerina, con los altoparlantes y algo que hicimos desde ese momento. Después encaré yo mi propia preparación. Judith capaz que es muy jovencita. Bueno, yo tampoco lo viví, lo conozco por una cuestión. Pero, ¿sabés lo que era la propalación monumental? No. ¿Nunca la escuchaste nombrar? No. Bueno, a ver si se la explico bien. No estaba obviamente Radio Chajarí y acá la que se escuchaba era la radio de Salto. Sí. ¿No? Vos corregime. Las radios uruguayas sobre todo. Claro. Porque era Radio Salto, Radio Tabaré, Radio Cultural también, donde nosotros también. Y por supuesto, en el ámbito de la región tenías LT15, Claro, que era esa ya todavía en estaba. ese momento Radio Concordia, no Radio Litoral como es ahora, LT12 de Paso a los Libres, LT25 de Curuzucuatiá, y después llegaban las emisoras entrerrianas, caso LT14 de Paraná, LT11 de Concepción del Uruguay, LT40 de La Paz, eran audibles Claro. aquí a Chajarí. Pero cuando se empezó con la propalación, eran parlantes que nos salía por radio. Entonces estaban puestos en lugares estratégicos y ahí empezó, por ejemplo, Deporte al Día. Sí. Que se pasaba por ahí y había el estudio donde estaba. El estudio estaba en Entre Ríos, si ubicamos para comercialmente hoy, al costado derecho de donde está hoy las oficinas de ITEL. Era en ese momento Maldini y Otaño. Claro. Tal así que Maldini con Alberto Otaño e Ismael Brarda eran los de la preparación monumental. Después Carlos Jaime Menéndez se recibió de periodista deportivo en Buenos Aires, vino a Chajarí y bueno, con la ayuda de su padre adquirieron los derechos de la propagación monumental y así empezó. Entonces ahí lo escuchaban todos, porque vos Sí. ibas por la calle y escuchabas el programa. ¿Ibas escuchando la radio? Era lo mismo que la radio hoy, publicidad. lo único que tenías que detenerte, no había mucho tránsito como Claro. es ahora, así que cuando quería noticias deportivas, los domingos después del fútbol, se aglutinaban debajo de una bocina estratégicamente ubicada y conocían los resultados, conocían los avisos de fallecimientos, conocían toda la vida social. Pero había que ir hasta el punto, o sea, el oyente iba a la Bueno, radio. por ahí era un lugar Para de no reunión perderse también. detalles. Vamos a escuchar el programa y te encontrás con alguien. ¿viste? Claro, pero el oyente iba a la radio, no la radio a la casa. Sí, lo que pasa que, claro, hoy, transitando también escuchabas todo Claro. el eco de las bocinas, pero no era lo mismo que ahora. Y había como un camioncito, yo tengo imagen Sí, de que la se veía... famosa rodante. Ajá, la rodante Las también. rodantes sí, Ah, había. pero que pasaba en la propalación. No, era fuera de, o sea, con el servicio de propagación, pero no transmitiendo una propagación. Ah, ok. Es la misma, las rodantes que hoy Sí, sí, existen, sí, sí. pero ¿Más de publicidad? era de publicidad. Ajá. Claro, Exacto. claro. Y bueno, eso era Pero los comienzos. ¿vos iniciaste en la propalación entonces? Sí, ahí. Ah.
Impensado, 1 de diciembre del 74. ¿Y cuánto tiempo? ¿Qué año fue, perdón? 1 de diciembre del 74. Claro, 74. o sea, estamos hablando de hace 51 años. 51 años. Hace. Uno dice no, Sí. pero claro, pero en realidad para lo que avanzó no son tantos años y lo que ha avanzado, digamos, la comunicación. No, increíble. En todo sentido. O sea, hoy por hoy, inclusive cuando surgió Radio Chajarí también teníamos que ir media hora antes del horario de turno porque preparar todo, no había como hoy prender las computadoras y tener todo a la mano. Claro. Era inclusive buscar música, era todo un trabajo previo para que a la hora de iniciar el programa tenías todo a la mano. Sí, 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 por supuesto. He escuchado relatos de colegas de ustedes, Ajá. o bueno, también de Carlitos Rossi, Ajá. que se cruzaban a Belén. Sí, empezamos internacionalmente en Radio Cultural de Salto. Fuimos... Aparte de cruzarse con- cuando no estaba la represa, Era- cruzaban en No, botecito de lancha. Era lancha, Sí. a remo, a Claro. motor, a lo que En sea. Radio Cultural del Salto fuimos con Beto Ponzoni, los primeros civiles fuera de los que trabajaban en la represa, que cruzamos el puente. Nos habilitaban únicamente a nosotros el paso por la represa. Estaban en construcción todavía. También lo hacíamos vía lancha, Concordia, lancha, Asalto. Eso lo hicimos un año, del 1 de septiembre de 1980. Así que hasta hubo el 80. El primero de cada mes es como Claro, muy marcado. es clave. ¿no? La historia. El primero de diciembre, En primero el de currículum de septiembre. Norberto, los primeros El son- primero, se arranca el 1. Ajá. Y hubo un día que bueno, les y agarró en una Radio tormenta. Belén, Radio La Voz del Alto Uruguay, CW 141, ahí trabajaba Carlos Jaime Menéndez, que era acompañado casi siempre por Luis Alberto Álvarez. Claro. También estuvo Luis Emilio Pozzi, también estuvo, creo que Carlos, José Ramón Zapata, Nelly Chito Espíndola, que lo acompañaban a Carlos Menéndez. Así que hacíamos dupla. Chajarí estaba cubierto informativamente a través de Radio Belén, que llegaba muy bien aquí a Chajarí, y Radio Cultural de Salto. Norbert, Después- y hubo en una oportunidad que los agarró una tormenta. Bueno, después hubo contacto y posibilidad para que nosotros nos traslademos, dejemos Radio Cultural y nos vayamos a Radio Belén y cubríamos toda la semana. Lunes, miércoles y viernes lo hacía Carlos Menéndez, martes, jueves y sábado lo hacíamos con Beto siempre en Integración Regional Norte Entrerriano. Y un martes 13... Oh. había Casi no te señales. marqué. ¿Te marcaste? Porque no era primero, Judith, por eso. Bueno, Había que seguir la regla, no. y utilizando una lancha que no era nuestra, cuando volvíamos se nos paró el motor en medio entre Del río Uruguay. el cauce del río Uruguay, ya embalse, o sea, era 10-15 minutos de agua, de recorrido por agua, y bueno, había viento, por más remos que hagamos el esfuerzo, no hubo caso, nos quedamos, nos tiró la lancha, nos tiró a la costa, era costa uruguaya, y veíamos tan cerca de Belén que dijimos, bueno, dejamos todo acomodar la lancha y nos vamos caminando a Belén. Y aparte no había comunicación para avisarle a las familias Claro. que estábamos Que en no, esa porque- travesía. Los esperaban que vuelvan y nunca llegaron, digamos, acá. Claro. Cuando se enteró Carlos, se fue porque dependíamos de la prefectura, o subprefectura en ese momento, de Mocoretá, así que
fue a Mocoretá, nos vinieron hasta donde estaba la lancha, vio que estaba la lancha estaba bien, estaba en condiciones y pegaron el grito, nosotros ya estábamos, no sé a cuánta distancia, porque salimos a caminar y como el cuento de la Andricina, cruzamos Estero, Bañado, Rosera, agua, nos cruzamos un río, llegó la noche, nos encontramos un galpón, prendimos fuego para calentar un poco, después un caballo que quedó, hizo 1, 2, 3 pasos y se quedó ahí, eran pesados los ocupantes, los viajeros, así que hicimos el camino allá en Uruguay, la ruta 3, que aquí sería la ruta 14, hasta que llegamos ya en la madrugada en un destacamento policial, nos atendieron, nos calentaron el cuerpo con café. ¿Cómo les calentaron el cuerpo? Con café, Lucía. Hasta esperar el colectivo que nos llevó a Belén. Claro. Y transmitir todo eso a la familia, ¿no? Claro. No le voy a decir que ese día cumplía años hoy mi señora, novia en ese momento, un 13 de abril, así que... todo lo hizo como para no traerte regalo ni nada. Me parece que fue todo a propósito. Dijo, no, sabía, a mitad del camino del río de Uruguay, del embalse, se acordó de que no tenía el regalo, claro, dijo, volvamos porque si no, yo soy hombre muerto. Las manos vacías no quería llegar. Claro. Y la preocupación de todo, porque no había teléfono, claro. Los teléfonos no eran tan... sí, no eran tan usuales en cada casa. Claro. Había muy pocas casas que tenían teléfono de línea, celulares no existían, así que la comunicación no era... ¿Y el tiempo estaba complicado para mandar la paloma? Mensajero. Claro. No llegaba. Queríamos llegar a Belén queríamos llegar a Belén para avisar a la familia que estábamos bien, claro. Porque siempre cuando cruzábamos a Belén y lo hacíamos con viento, generalmente nos quedábamos hasta que amainara el viento y poder después tranquilamente cruzar el río Uruguay. O de regreso fundamentalmente. Claro. Así que las travesuras. Las travesuras internacionales de Norberto. Bueno, estamos hablando con Norberto Perdomo en el Día del Periodista. Queríamos tenerlo aquí para conocer un poco más acerca de lo que era antes la comunicación, lo que es ahora, como pasar a hacer un repaso. ¿Y hasta cuándo estuviste en la radio, Norberto? En Radio Chajarí. Ajá. La última transmisión de programas habituales, 18 de marzo del 2022. Ajá. El 19, estando en casa, me dio una de las tantas convulsiones y la decisión tomada con la parte médica de operarme y bueno, eso me alejó de la radio y ya después llegó la jubilación, así que hasta en Radio Chajarí del 23, o mejor dicho, sí, bien digo, del 23 de octubre de 1983 hasta el 18 de marzo de 2022. Bueno, y has pasado en la radio y con tu programa de chamamé, de música litoraleña nuestra, de todo, ¿no? Yo creo que antes que nada hay que aclarar que siendo lo del interior, por eso cuando se habla del Día del Periodista y dice, si vos no sos periodista, somos más locutor nacional, pero en el ámbito de la región era abarcativo el campo de trabajo y no era necesario tener título para ahondar noticias, sobre todo, que era la que brindamos al oyente, y eso fue lo que nos llevó a que hoy, cuando se hace una reunión de periodistas, no busquemos si tienen título de periodistas, muy pocos. Ahora son más de área de comunicación. Exacto. Lo que se estudia. Pero creo que
a empezar la radio, ser una radio inicialmente tenía facultades de elegir su personal sin tener títulos de locutor, porque después teníamos que ir a rendir a Radio Curuzú, que era la que tenía en ese momento como cabecera al Confer, y después con los mismos años te daban el como locutor local. Claro, como el carnet. Y locutor nacional tenía que ir al Confer en Buenos Aires, y ahí era muy difícil poder rendir porque chocábamos con el famoso yeísmo. Nos decían que nosotros los entrerrianos cantábamos mucho, el canto entrerriano muy particular, arrastrábamos las R, y era muy difícil de ser. Muy pocas radios tenían en ese entonces el título de contar con en su personal con locutor nacional. Hasta en todas las radios entrerrianas, por ejemplo el T15, que es la que más cerca estaba, eran muy pocos lo que tenía en ese momento. Así que al contar con inicialmente con la autorización de ocupar cualquier cargo, la distribución de las horas o de los turnos, a mí me tocó el turno del mediodía, o sea, de 12 a 18, y ahí a difundir música litoral, después un programa periodístico que era el que llevábamos en Radio Cultural o en Radio Belén también, con Beto, y que la incorporábamos a Marisa, y después cerrábamos con el famoso expreso musical que era de los pedidos. O sea, después vagué por todos los horarios, así que llegaba a abrir la radio a las 6 de la mañana junto a Beto y cerraba a las 12 de la noche con otro programa. Así que los horarios eran disímiles en todo sentido. Pero, lógicamente, con el aporte de los oyentes sobre todo, tanto con los llamados telefónicos, las cartas, porque en ese momento eran cartas, no eran mensajitos, no había mensajitos, o colaborando, ya me hice más conocido, más invocándome con la música litoral. Claro. Que es con lo que se te siguió identificando. Me identifican, sí. Y también a raíz de eso has recorrido un montón de festivales y demás. Y bueno, ¿no? eso por supuesto, llegar a tener la audiencia abarcativa en todo el ámbito de la región. Todavía los festivales no eran tan florecientes como ahora. Ahora tenemos todos los fines de semana, tenemos 1 o 2 festivales en distintos lugares, y antes era uno cada tanto. Y bueno, el primer festival que animé con Beto fue la presentación de un trabajo de Claudino Mela y su conjunto en Mocoretá, y ahí nació lo que era después, fue en gran parte del tiempo entonces, el famoso Coembotá, cantando hasta el amanecer. Tal así que todavía si bien hacía programa de chamamé, no era muy acostumbrado al idioma guaraní, y el Coembotá tuve que le resultaba difícil decirlo rápido al escenario, al telón, para sacar el Coembotá en un determinado momento, que se me había escapado el nombre del festival. Claro. Y bueno, después otros festivales en toda la zona, en Colonia Libertad, donde el Centro de Jubilados hacía un homenaje a los jubilados del departamento Montecaseros, cabecera de la Colonia Libertad. Festival que era una cena para todos los adherentes al centro de jubilados y a los familiares, con después de la cena un festival. Y bueno, ahí animé y tuve la sorpresa que un día destaparon el cartel donde estaba el nombre del escenario, y el escenario lleva el nombre de Norberto Aníbal Perdomo.
Qué orgullo, qué lindo mimo también, ¿no? Como al alma y a tanto trabajo, tanta dedicación, porque has puesto tu vida en esto. Sí. Está tu señora acá Fue una puede sorpresa dar eso. cuenta de eso, Totalmente, ¿no? porque ese día hacía frío para el colmo. Quería que vaya toda la familia, y bueno, por el frío mismo nomás, y por la comodidad para viajar. Vos fui decías, solo. qué hinchas, ¿para qué quieren que Porque vayan nadie todos? sabía, porque Claro. ¿Nadie sabía? Nadie sabía. Nadie. De nosotros nadie sabía, ni yo. Y tal, así que cuando se presentó el festival, quien estaba a cargo de la Secretaría del Centro de Jubilados dijo, ya que está Norberto sobre el escenario, lo vamos a invitar. Yo me imaginé Festival del Jubilado, que era algún jubilado Claro. fallecido, algún reconocimiento del pueblo. Y al destapar, me dejaron petrificado porque prácticamente no sabía qué hacer. Y claro. Nada. Y, Te dejaron sin palabras, que no sin es poco. palabras. Sí, igual en esos festivales era muy apoyado por el PAMI a nivel provincia de Corrientes, colaborando con la contratación de números y con todo el aporte que hace a una fiesta. Y ahí lo conocí a Alberto Bofill, por ejemplo, el primo de Mario Bofill, más allá de que cantaban presentándose primeramente como los hermanitos Bofill. Y bueno, Alberto Bofill con el tiempo me propuso de que uno de los difusores del chamamé a destacar en la fiesta nacional del chamamé en Corrientes, propuso mi nombre, salió la propuesta, pero él había fallecido unos días antes, así que no pudo ver cuando momento del reconocimiento. Y bueno, después de los 15 años de mi niña, a las 9:10 de la mañana el teléfono para avisarme que 30 de diciembre, 31 de diciembre, que tenía que estar la semana siguiente en Corrientes Capital, en fiesta del chamamé, donde me iban a dar la distinción como uno de los que difundíamos el chamamé. Y también, por distintas circunstancias, momentos fui solo y Todo esto porque no llegó el día del cumpleaños. Claro. Se quedó en el medio del río. como premio. Ella se Sí, acuerda, ¿viste? ella Que se las mujeres acuerda, tenemos ella se memoria. Andá solo. Así. La cuestión Acompañame, le dice, Sí. no, ¿No? anda. ¿Andás? ¿Te acordás? ¿Te acordás? Y bueno, eso lo lindo, lo bueno. Después animar otros festivales, el caso de Burucuyá, el festival del chamamé tradicional, que está ahí muy cerca de Corrientes Capital, la fiesta en Sauce, en Bobril, la fiesta del Gurí entrerriano, en distintas circunstancias, ¿no? De General Campo, la fiesta del Taipero, después festivales en la región, Mocoretá, San Jaime, Los Conquistadores con la Bailanta, bueno, fueron los distintos festivales que uno fue animando. Acá en Chajarí, las primeras ediciones de la fiesta del Salame, y que organizaba el Club San Clemente, así que teníamos un amplio recorrido. Santa Rosa, no solamente festivales, sino que los clubes de Chajarí, estuve como voz comercial en todo evento que se realizaba, sobre todo deportivo, la voz del estadio era. Claro, porque veníamos hablando todo de la radio, del chamamé, de la música, pero está todo el camino deportivo también, ¿no? Como periodista deportivo. Y como periodista deportivo, lo que más me atrapó siempre desde gurí, andaba con la radio bajo el brazo, que llegó la reprimenda de andás de nuevo conmigo, andás con la radio. Ahí tenemos otra Ella cosa. o yo. Claro. Y No le hagas decidir. y bueno, eso y lo importante es que, bueno, siempre me acompañaba, así que no había problema. ¿Ella o la radio? Ajá, a ver. Las dos.
Era época, por ejemplo, bailables, era únicamente cubría musicalmente el espacio entre orquesta, tiempo de orquesta, y ponías música disco y no te bailaba nadie, la pista quedaba libre. Y cuando volvían los músicos, sí, claro. Se llenaba, pero era otra época. Y bueno, y tenía todas las actividades deportivas, que me llevó a que la parte estadística, reglamentaria, fue lo que después también a que cada domingo tenga la oportunidad de verlo a través de las estadísticas en el fútbol local, por ejemplo, en el automovilismo, algo que hice también, aparte de radio, cubríamos en ese momento el turismo cafetera, deporte de autos hechos en los talleres locales, y por ahí andan algunas reliquias, y ahora con las fotos del Chajarí del ayer, se ve algunas fotos del turismo cafetera que había en ese entonces, o del paso del turismo carretera en las rutas de la Mesopotamia, que subido en la azotea de la estación de servicio de La Palmera de Dalmolín, o de La Redonda, cuando depende de donde doblaban en ese momento el turismo carretera, con Guillermo Bomberlis como figura central de Entre Ríos, o Moreno con Bomberlis con el Falcon, y Moreno con el Torino. ¿Qué pasaban todos los principales pilotos de Argentina por nuestra ciudad, levantando polvareda nada más? Exacto. Norbert, para finalizar este diálogo, te voy a pedir, así como que si estás otra vez en la radio, en tu programa y demás, que me presentes el tema Conjunto Pena y Olvido de Mario Bofill. Las historias y leyendas que encierra la música del litoral tienen ese condimento tan importante de atrapar al oyente o al público en general a que presten atención a las historias propias de personajes o de vivencias pueblerinas. Esta historia que narra su autor encierra todo el condimento de alguien que partió buscando nuevos horizontes hacia la gran urbe, a la capital, a las ciudades de cemento, y que al emprender el regreso se encuentra sin el amor de su vida, que ya encaminó otro destino, y llorando, apenado por ello, llega a conformar un conjunto, y que le puso Conjunto Pena y Olvido. Mario Bofill, autor e intérprete. Formó un conjunto que lleva el nombre Pena y Olvido. Anima bailes y es conocido en la región.